21. Fíjese que en Lucas 2 suceden, hay ciertos acontecimientos. Lucas capítulo 2, 21, ¿sí? Pero cuando comenzamos desde el versículo 1, nos vamos a dar cuenta de algo, mis amados hermanos, que está afectando mucho. Fíjese que de antemano pues oramos por mis hermanos que están pasando por problemas de salud. Hay varios hermanos y familias enfermas. Oramos que en el nombre de Jesús, ¿verdad? A los que el Señor, pues a los que nos han llamado, pues oramos, y los que no sabemos, que también el Señor haga una obra poderosa. Pero hay varias personas que están enfermas, así que oramos para que el Señor los guarde, los libre, ¿verdad? Y los mejore pronto. Fíjese que es bien interesante, mis amados hermanos, que cuando vemos Lucas capítulo 2 vamos a ver acontecimientos importantes, ¿sí? Tenemos el nacimiento de Jesús y Lucas narra el acontecimiento de Jesús. Me encanta este pasaje bíblico, poderoso, sobrenatural, ¿cómo llamarle? Lleno de manifestaciones sobrenaturales y de poder, ¿sí? Los ángeles y los pastores luego en el verso 8, ¿verdad? Y poderoso, pero vámonos a entrar de lleno a lo que creo yo que es importante que hoy podamos nosotros entender, y esto va para todos los papás. Fíjense pues los papás, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. La circuncisión era una señal de pacto, el pacto mosaico, el pacto que Dios le entregó, hizo con Moisés y le entregó la ley a Moisés. Mandaba que a los 8 días a los varones, a los niños varones, se les tenía que hacer la circuncisión en su prepucio, ¿verdad? De su parte masculina. Y esto era una señal, era un pacto, porque al cortar ese prepucio obviamente había sangre, y la sangre era una señal de pacto, de purificación, ¿sí? Era una distinción, se lo voy a decir de esta manera, era una distinción de pacto. Entonces la ley lo mandaba que lo hicieran. Dice: cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Usted ya sabe, cuando el ángel se le aparece a María, le dice: salve muy favorecida, llena eres de gracia, bendita tú que entre las mujeres, ¿sí? Y el ángel le da todo lo que le imparte, ¿verdad? Y le da a conocer que ella había sido escogida por Dios para llevar el fruto del vientre del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces mire pues qué interesante, porque ya la ley mandaba a que todo varón se tenía que presentar en el templo. Y nosotros en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros, bueno, yo creo que la mayoría, y si alguien no ha presentado a sus hijos, pastor, y todavía se puede presentar, aunque mi hijo ya esté algo que se dice. Nosotros hemos presentado jóvenes a veces que la gente tal vez no lo sabe o no lo sabía, y hay gente que ha pasado. Yo he visto en la presentación de niños, digámoslo así, jóvenes también, algunos muchachos jóvenes, adolescentes, que de repente la gente no sabía. Entonces nosotros acá en la iglesia presentamos a nuestros hijos delante de Dios, ¿sí? Pero esa presentación, yo se lo quiero decir de una vez, esa presentación no solo es un acto, ¿verdad? Como a veces estamos acostumbrados en algunas iglesias, que se hace un gran, me recuerdo que en aquellos tiempos, mis amados hermanos, en la iglesia donde yo crecí, era todo un acontecimiento. La presentación de niños era una fecha especial al mes, ¿sí? Donde se presentaban niños. Y eran, no sé, ahorita pues la población de la iglesia era bien grande, 30 niños a presentar, por ejemplo, a veces cuando era así demasiado, ¿verdad? O 20 niños, 15 niños a presentar, y se hacía todo una presentación especial. Pero yo le voy a decir una cosa: no nos quedemos, y yo lo aprendí con mis pastores, no nos quedemos solo con el acto ceremonial, ¿verdad? La foto, ¿sí? Donde estamos así, no, acá se complica la cosa. Mire: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Recuérdese que un santo es alguien que es apartado del pecado. Entonces nuestra tarea como padres es guiar a nuestros hijos por el buen camino, es guiar a nuestros hijos a través de la palabra, es trasladarles la palabra a nuestros hijos. Esa es nuestra tarea. Lamentablemente, hermano, muchos de nosotros no lo aprendimos. Algunas personas bautizaron a sus hijos en la iglesia católica, ¿verdad? En el bautismo por aspersión, creo que es, ¿verdad?
y que algunos, pues obviamente nosotros no bautizamos de esa manera, bautizamos por sumergión. ¿Por qué? Porque fue la manera como Jesucristo se bautizó en el Jordán, ¿sí? Y lo hacemos a una edad prudente donde los jóvenes los reconocen o ya tienen razón, por ejemplo, del pecado, razón de poder tomar ciertas decisiones. Entonces, aquella canción de nuestro compatriota Ricardo Arjona, ¿verdad? Que por lo visto, pues en ese momento se inspiró, dice: me bautizaron cuando tenía 3 meses y a mí no me avisaron, ¿verdad? Él lo dice Ricardo Arjona, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Y es interesante porque hay cierta razón, ¿verdad? Un niño a esa edad no tiene razón de pecado, aunque algunos nacen bajo pecado, porque dice la Biblia que nacemos bajo maldición, pero no tenemos razón de pecado, ¿me explico? Pero cuando ya somos adolescentes, algunos ya tienen cierta edad, 12 años por ejemplo, que era la edad en que se bautizaban allá en la iglesia donde yo estaba. A los 12 años, recuérdese que la cultura judía, a los 12 años las niñas hacen el bar mitzvah y los niños a los 13 años, ¿sí? Las niñas a los 12 porque es cuando desarrollan algunas, y los niños a los 13 porque el número 13 para los judíos es una edad en la que el niño comienza con rebeldía y rebelión. Entonces a esa edad se le trasladan los preceptos, los principios, la palabra, para que ellos puedan caminar en la palabra de Dios. Mire qué interesante. Entonces nosotros, nuestra tarea como padres es trasladarle la palabra a nuestros hijos. Si hoy viniera el Señor como papás y el Señor nos mandara a pedir cuentas, la pregunta de los que estamos hoy acá, que presentamos a nuestros hijos, ¿será que hemos cumplido con trasladarle a nuestros hijos? Yo alabo y glorifico al Señor, pero mis hijos, los 3 han sido presentados delante de Dios, y hasta la fecha creo yo que los 3 saben que les hemos trasladado la palabra, los hemos llevado por el camino de la palabra. Hoy sirven al Señor también. Entonces, si hoy me muriera, pues mis amados hermanos, pues esa satisfacción me quedaría de decirle al Señor: yo cumplí con el pacto, cumplí con el compromiso que un día, cuando me pasé al frente y presenté a mis hijos, yo cumplí con ese compromiso de trasladarles la palabra de Dios y estorbarlos. Porque le voy a decir una cosa: yo a veces enseño esto que a la gente no le gusta, pero uno como papá tiene que estorbar a sus hijos, mi hermano. Máximo aquellos que están a veces algo rebeldones, ¿verdad? O aquellos que no quieren saber nada de Dios. Porque pasa que hay hijos que no quieren, a cierta edad, ya no, ya quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada, ya yo no quiero en el Señor, o se ponen rebeldes. Y nuestra tarea es estar estorbando a nuestros hijos, estarle diciendo a nuestros hijos: tienes que buscar de Dios, tú eres un hombre de Dios, tú eres una niña de Dios, tú eres una mujer que tiene un llamado, Dios tiene algo para ti. Yo me recuerdo que mi abuela, mis amados hermanos, en una edad, tal vez no sé qué edad, cuando tal vez en algún momento uno entra en una etapa como de rebeldía, tal vez que ya no le gusta ir mucho a la iglesia, porque hay una edad de 0 a, no sé, a 10 años tal vez uno va a la iglesia, pero a veces de 11 a 12 ya le da pereza, ya no muy le gusta, y a veces ya va obligadito, ¿sí? Me recuerdo que así mi mamá se levanta, vamos a la iglesia, y uno a veces ya iba así como aburrido, ¿sí? Cuando uno entraba, yo me recuerdo, miraba a ciertos hermanos, a veces todavía tengo ese recuerdo, ¿va? Porque en la iglesia donde estábamos, hermano, se acostumbraba, primero era la escuela dominical, ¿sí? Era una enseñanza, y después era el servicio general, y la escuela dominical era hombres de un lado y mujeres en otro lado, ¿sí? Entonces cuando llegamos, a veces ya estaba comenzando la escuela dominical, y obviamente con las mujeres, y yo me recuerdo así, imagínense, así asueñentado, una hermana que casi lo dormía a uno. Entonces qué pereza, a cierta edad dice: no, ya la que voy a ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, pero me recuerdo que mi abuela, mi hermano, mi abuela siempre fue una mujer que ahí te recuerdas de estar buscando al Señor, ahí se recuerdan de ir a la iglesia, ahí se recuerdan de darle al Señor. O sea, siempre estuvo ese estorbo, ¿me explico? Y a veces cuando uno estaba así más o menos, así te voy a ver, por ejemplo, yo tocaba guitarra y de repente un momento que no iba a la iglesia un par de meses y estaba echándome unas canciones ahí, no sé, algunas canciones del mundo, ¿verdad? De Maná, de Silvio Rodríguez, de los Beatles. Mi abuela se me quedaba viendo: así te voy a ver alabando al Señor, y le voy a decir una cosa, ahorita me río, pero en ese momento ya está vieja fregada, ya me frega mi canción, hombre. Tal vez yo estaba cantando algo así, algo romántico, ¿verdad? Como dijo un pastor ahí que fue a un psicólogo, y el psicólogo dijo: ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que usted es muy romántico, ¿verdad? Entonces tal vez yo estaba ahí algo romántico de los Beatles, ¿verdad? Y de repente mi abuela llegaba: así te voy a ver alabar, así vas a alabar al Señor, con esa guitarra te voy a ver adorar al Señor. Entonces hoy he entendido que nosotros como papás
Nuestra tarea, nuestro compromiso es estorbar a nuestros hijos. Es estorbarlos, no importa. Mi hija se va a levantar, va a ir a la iglesia. Ah, no, ya sabes que yo no. Sí, pero vamos, levántate. Pues es un estorbo, ya la dejó estorbada. Ya lo dejó estorbado al muchacho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra tarea. ¿Qué era lo que decía la mamá del apóstol Josué Muñoz, verdad? Prefiero verte dormido en la iglesia. ¿Cómo era la cosa? Vamos a ver, ya se me olvidó ahorita. Prefiero verte dormido en la iglesia, en la banca de la iglesia, que despierto en el infierno, ¿verdad? Así todo así muy masacre si usted quiere. Pero pues algo, le voy a decir una cosa. A veces nosotros, a mí me da mucha tristeza cuando hay papás, y se lo digo por experiencia, porque nosotros pastoreamos con mi esposa, hace muchos años pastoreamos jóvenes. Y los jóvenes, yo los bendigo, aquí hay jóvenes muy lindos, pero los jóvenes son bien cuenteros, hombre. Me tengo que quedar porque tengo mucha tarea. Quédate, mi amor, quédate, mi vida linda. Mi amor, déjale a la nena, porque tiene que la nena cuando se fue chateando, facebookeando, tomándose fotos, subiendo fotos ahora, todas esas redes peligrosas que hay. Ah, pero usted la dejó a la nena porque la nena tenía que hacer mucha tarea. Ay, amor, dice el nene que no va a poder ir a la iglesia porque tiene tantas tareas. Lo dejaron. Ahí sé que cuando usted se va, el nene agarra sus cosas y se va a fregar con sus cuates. Solo mira la hora que usted va a llegar y regresa. ¿Cómo te fue, mi amor? Ah, aquí cansado. Te lo digo porque yo pastoreé jóvenes y los jóvenes eran cuenteros. Entonces, con eso no le quiero decir, ay, pastor, usted porque no ha visto amigo. No, yo sé, hermano, yo sé que hay jóvenes que sé que es difícil, pues sé que están en algún momento un proyecto y sé, pero yo le voy a decir una cosa, yo a mis hijos se los he enseñado y les he dicho, al Señor se le da el tiempo de calidad y Dios se va a encargar siempre de ayudarlos y de guiarlos y de bendecir sus vidas. Entonces, se lo digo porque a veces uno dice, ay, que se queden no, ellos no mandan, ellos van a mandar cuando ellos, el día, yo le digo a mis hijos, el día que ustedes trabajen, el día que ustedes tengan un trabajo, me digan, papá, me voy, ya tengo mi apartamento, pues ese día yo ya no podré mandar en ellos, más sí estorbarlos, más sí llamarlos y más sí tirarles la palabra siempre si es necesario. Pero ya no decirles, vengan, bueno, pues no pueden, ahora sí ya no están bajo mi dominio. Entonces, mire qué poderosa la palabra, pues dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, ¿sí? Se ofrecía una ofrenda según el poder adquisitivo que se tenía en aquel tiempo. Lo mínimo eran 2 tórtolos o 2 palominos si era familia muy pobre, ¿verdad? Y aquí había en Jerusalén, aquí es donde yo quiero que veamos esto, pues mis amados hermanos. ¿Por qué comienzo primero exhortando a los papás? Porque estamos en tiempos bien complicados, estamos en tiempos bien difíciles, estamos en tiempos, mis amados hermanos, donde se está perdiendo la moralidad, lo predicamos constantemente, pero donde nuestros hijos están siendo expuestos a muchas cosas en el ámbito mundial, prenden el televisor y miran programas que ensucian su mente, ¿sí? La pornografía entra en 5 segundos por los ojos y los psicólogos dicen que se tardan 10 años en salir de tu mente, ¿sí? Y es interesante poder entender que son batallas que se pelean en la mente. Entonces es bien delicado ver, mire, qué triste ver un montón de esas mujeres, señoritas que ahora se desnudan y se vuelven millonarias. Entonces, créame, yo he oído ya señoritas que no vienen a la iglesia, pero ay, que ya quiero tener 18 para abrir mi OnlyFans y ya desnudarse y pensar que con eso va a ser millonaria. No, eso es una inmoralidad. Entonces es el tiempo donde nosotros como papás tenemos que estorbar a nuestros hijos. Hablo de señoritas, los varones son igual expuestos. Señoritas, jóvenes, hombrecitos que han sido engañados, que han sido abusados sexualmente, que se los han hurtado, que se los han robado. Fuimos a ver esa película, hagámosle la publicidad en rápida, Song of the Freedom, ¿cómo es? Algo así, creo, el sonido de libertad. Muy buena la película. Yo creo que es algo que ya sabemos, pero que hoy tal vez lo vamos a incluir en el listado de oración semanal. Creo que vamos a orar para que Dios siempre tenga misericordia de los niños de Guatemala, los niños de América, porque aquí hoy no vino Marito tenía un compromiso importante, me habló, es un hombre a mí me agrada, él siempre está pendiente y es muy responsable con muchas cosas, y me llamó, me dice, pastor, hoy sí perdona, pero tengo que estar en un tal lugar. Pero Mario sabe una historia verdadera de un amigo que a su hija la raptaron aquí en Guatemala y se la llevaron a Japón a un prostíbulo. Eso es una historia verdadera, eso no es de película.
La película queda de Liam Neeson de Búsqueda Implacable, se queda corta con lo que le pasó, es parecido. Y la niña, como ya no era tan niña, la raptaron, la abusaron, se volvió prostituta en Japón, y se escapó y de película. Y cuando se escapó llamó a su papá y ya aquí la daban por muerta, vaya, desaparecida de años, creo que 2 años desaparecida. Y entonces el papá, como pudo, le dijo que fuera, que hiciera un relajo así de película. Allá en Japón, haz algo, quebra, entra a un lugar, hace un relajo para que te lleven, te detengan. Y yo ahorita me comunico a la embajada de Guatemala con Japón. Y así fue, dice que la niña no sé qué fue lo que hizo y lo agarró la policía. Y para no se le larga, gracias a eso, agarraron a esa casa de trata de personas. Es una historia verdadera. Entonces, tenemos que orar porque nuestros hijos están siendo expuestos. Y nuestras señoritas, nuestros jóvenes hermanos, tengan mucho cuidado. A veces hay tanto malandrín que anda ahí y mire, su hija está muy perfecta para modelo. Y ahí es donde vienen los engaños, ¿sí? Así que oremos mucho. Muy buena la película, creo yo que te genera, más que todo orar. Es difícil poder tener esa capacidad, ¿verdad? Pero si un día Dios puede dar recursos, pues apoyar estas instituciones que ayudan. Pero a lo que voy es que todo comienza en casa. Y todo comienza con el cuidado de papá y de mamá. Entonces nosotros como padres, mire, somos responsables de guiar a nuestros hijos. Ahora mire esto, pues porque voy saliéndome esto para que entendamos qué es lo que el Señor nos quiere. A mí me encanta este pasaje bíblico, hay mucho que predicar acá. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, póngale atención porque sería bueno que nos preguntemos si eso podría decir la palabra de nosotros ahorita. Pongámosle, mis amados hermanos, pongámonos ahorita no Simeón, pongamos cualquier nombre de los hermanos que están acá esta mañana, ¿sí? Y había un hombre llamado Pablo Ramos. Imagínense, me voy a poner yo de ejemplo primero, porque va a ser el pastor. Justo, piadoso. Imagínense qué nivel, ¿verdad? Sí, justo, o sea, un hombre justo. ¿Sabe qué es un hombre justo? Porque uno lee, pero a veces no somos justos, hermano. ¿Sabe que la iglesia de Cristo no es justa muchas veces? No somos justos de muchas maneras. Miren lo que decía hoy Mayarí en las ofrendas. Porque, por ejemplo, constantemente compartimos el privilegio de las ofrendas, por ejemplo. Y sabemos que hay mucha gente que es fiel con el Señor, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sembrar, con sus limosnas. Porque yo ya creo que lo he explicado algunas veces. Si usted no diezma, pero dice voy a darle una ayuda a los necesitados, usted está dando una limosna, usted no está ofrendando. Está dando una limosna, ¿sí? Aparte es una ofrenda, aparte es una limosna, aparte es un diezmo, aparte es una siembra, ¿sí? Porque a veces la gente no entiende estas cosas. Yo no diezmo, pero le ayudo a los pobres. Tú estás dando limosna. Seguramente Dios te va a bendecir, pero te digo una cosa, pero no va a tener el mismo efecto, porque cada principio financiero del reino tiene un efecto, causa un efecto en tu vida, en tu genética, en tus generaciones, en tu familia. Entonces tenemos que aprender a entender esto. Entonces hay gente, mire, hablando de justicia, porque dice que era un hombre justo. Entonces la pregunta es, primero preguntemos, ¿somos justos nosotros? Analicemos entonces si somos justos. Hay gente que le está diciendo Señor bendíceme, pero jamás le da nada al Señor. Señor, desata de tu bendición, Señor, ayúdame, pero no tiene la fe para darle. Miren lo que dice, lo que decía Mayari ahorita, el ejemplo que puso: probadme ahora en esto. Qué curioso que Dios en Malaquías le dice al pueblo de Israel: probadme en esto. ¿Por qué Dios se tiene que rebajar al nivel de decirte probadme en esto? ¿Por qué? Si Él siendo Dios, ¿por qué Él tuvo que llegar a bajarse al nivel más bajo? ¿Sabe cuál es el nivel más bajo de una empresa? La degustación. Usted va al supermercado, yo no sé qué fecha, mis hermanos, es, pero a veces voy con mi esposa, vamos al supermercado y ahí hasta se llena uno de tanta comida que le dan. Y hay veces que va uno y no hay nada, pero no sé qué día que fuimos, hermano, salchicha de no sé qué, que jamón de no sé qué, y que yogur, y que cuando salía no tenía hambre. Dije, qué buen día, dije yo, pero se me olvida qué día es que están las degustadoras en todo, hermano, le dan de agua, de todo le dan. Había una ingrata que estaba haciendo unos pedazos de puyazo, pero ya nos íbamos, hombre. Dije, ese sí estaba bueno para que me dieran unas 3 degustaciones. Pero ¿a qué voy? El nivel más bajo de una empresa, degustar. Pruebe, hombre, pruebe, le va a gustar, y cuando le guste, va a comprar. Entonces Dios te dice, probadme ahora en esto. Se baja al nivel más bajo, voy a redundar,
para que nosotros con nuestra cabezota dura, con nuestro corazón duro, con nuestro nivel de injusticia, podamos entrar en el nivel de justicia, ¿verdad? Imagínense esto: probadme ahora en esto, te dice el Señor, a ver si no, como quien dice, probadme, dame. Pero mire, pero Dios necesita de nosotros, Dios necesita de nuestras ofrendas. Dios no necesita de nuestras ofrendas. Lo que el pueblo de Israel nunca entendió es que Dios se lo pedía porque Dios los quería bendecir más grandemente a ellos, no porque Dios necesitara nada de Israel. Es lo mismo que pasa hoy. Entonces la gente hoy, hermano, no le da al Señor, pero está pidiéndole a Dios. Entonces dígame, ¿dónde hay justicia ahí? No hay justicia. Entonces este hombre, dice la Biblia, que era justo, mire, piadoso. Ayúdeme, ¿qué es la piedad? Ayúdeme a alguien. Pero no todos, mis hermanos, porque no oigo muy bien. ¿Qué es un piadoso? Alguien que ayuda, alguien que brinda la mano, alguien que está pendiente de los demás, alguien que está preocupado, alguien que está conectado con los demás, alguien que se está preocupando constantemente por el bien común, pues sí. Piadoso, dócil, ¿me explico? Viene piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y aquí comienza esto, porque este es el mensaje esta mañana. No va a creer que vamos a presentar a un bebé, pero este es el mensaje para todos esta mañana. Aquí comienza el mensaje. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Constantemente este es un debate teológico, ¿verdad? Porque nos preguntamos, ¿el Espíritu Santo está dentro de mí o el Espíritu Santo está a mi lado? Hemos sido bautizados. Si hemos sido bautizados, la evidencia, pentecostalismo, la evidencia de hablar en otras lenguas es el pentecostalismo. Eso significa pentecostalismo, ¿sí? La evidencia de hablar en otras lenguas. Pero hoy hemos entendido que no necesariamente, aunque usted no hable lenguas, usted está bautizado en el Espíritu. Ahora, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, hermano, es importante preguntarnos en este tiempo de nuestra vida si el Espíritu Santo está sobre nosotros. Lo voy a hacer literal ahorita, me voy a poner en esta posición literal. ¿Está el Espíritu Santo sobre nosotros hoy? No digamos amén inmediatamente. Si usted viene enojado a la iglesia, ¿estará el Espíritu Santo con usted? Bueno, lástima, fíjese que hoy iba a hacer algo, pero ya no me dio tiempo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió sobre Jesús en una forma corporal de paloma. Entonces, imagínese una paloma aquí, sensible. La paloma tiene una sensibilidad, ¿verdad? Ahí está la paloma y usted está ahí y usted capte por qué, qué casualidad que Dios escogió a una paloma representando al Espíritu Santo. Entonces, ¿usted cree que enojado, vamos a hacer un chapinismo, con sus jetas, el Espíritu va a estar encima de usted ahorita? Usted todo empurrado ahí y el Espíritu va a estar aquí con usted, así dándole un beso aquí. No, hombre, no va a querer estar con usted. Va a decir, con ese viejo, con esa vieja amargada no quiero estar, y se va. Y no quiero ofender a nadie. Viejo estoy diciendo en el sentido, como viejo dicen que los argentinos. Entonces entendamos, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces otra vez, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Porque si el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermano, a veces vamos a tener que romper paradigmas mentales y paradigmas estructurales de nuestra mentalidad. El yo pienso, el yo creo, el yo siento, decía mi mentor, ¿sí? Es que yo pienso que deberían tal cosa. Es que yo siento que habría que hacerlo así. Es que yo creo, pastor. O sea, me explico. ¿Eso qué significa ese yo? El ego personal que tú tienes, que es el que a veces no te deja accesar al Espíritu, te lo tienes que quitar, porque si no te quitas ese ego, hermano, es por eso que no hay un crecimiento verdadero del entendimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces este hombre dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire pues, porque esto es muy poderoso. Nos está hablando que cuando Jesucristo vino a la tierra, habían personas conectadas con el Espíritu Santo, cuando la Biblia aún no mencionaba al Espíritu Santo. Pero ya esto es una señal importante de lo que el Señor nos iba a dar,
porque dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hay en este tiempo muy pocos hombres y mujeres que el Espíritu Santo está sobre él. Otra vez yo se lo digo a usted y lo voy a aburrir y no me interesa, porque el apóstol Pablo decía: hermanos, no me canso de repetiros otra vez las mismas cosas. Porque si no se cansaba, era porque no habían hecho la plana, era porque no habían llegado a la estatura, era porque no habían cumplido con lo que él decía. Entonces no me voy a cansar. Si el Espíritu Santo está sobre mí, entonces ¿por qué soy rebelde? Si el Espíritu Santo está sobre mí, ¿por qué yo no honro y me sujeto a mis pastores? ¿Por qué yo no me sujeto a Dios? ¿Por qué yo no respeto? ¿Por qué no me comprometo con la obra? ¿Por qué no me comprometo con Dios? ¿Por qué no me preocupa que aquí hay unas sillas vacías? ¿Por qué no me, pastor, perdone antes de terminar, por qué no oramos por las sillas vacías, que Dios nos use y venga gente? ¿Por qué no nos preocupamos por eso? Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, mire, este hombre, mire, pues sigamos leyendo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Repite conmigo: revelado. Otra vez, revelado. Tú quieres revelación, pero no quieres sujeción. Queremos revelación, pero no queremos intimidad con Dios. Queremos revelación, pero no queremos apegarnos a su palabra, para que entonces en la sujeción entendamos lo que Dios nos va a traer. Jesucristo sobre la tierra. Jesucristo llega a la tierra justo igual que este hombre. Le habla a Juan y le dice: vení, Juan, necesito que me bautices. No, Señor, perdona, pero yo no me puedo dejar bautizar. Yo no te puedo bautizar, tú me tenés que bautizar a mí. Sí, pero dejemos que obre toda ¿qué? Justicia. ¿Y cómo era este hombre? Justo. Entonces, en la justicia de Dios, las cosas se tienen que hacer como son. Entonces Jesús le dijo: tú me tienes que bautizar a mí, porque lo justo en este momento es que el que está operando, el que tiene la operatividad del Espíritu, eres tú, no yo, aunque yo soy el Hijo de Dios. Entonces lo justo es que tú me tienes que bautizar a mí, para que cuando tú me bautices a mí, entonces en la sujeción se abra un nivel de revelación sobre mi vida. Mire qué poderoso, pues. Y entonces Jesús entra al agua, sale del agua, y dice la palabra de Dios: y cuando salía del agua, descendió el Espíritu en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él obedece. ¿Y qué cree usted? Y los cielos se le abrieron. Repita conmigo: revelación. Entonces no se te van a abrir los cielos si eres insujeto. No se te van a abrir los cielos si eres rebelde. No se te van a abrir los cielos si no obedeces. No se te van a abrir los cielos si no te sometes a la palabra. No se te van a abrir los cielos si el Espíritu no está sobre nosotros. ¿Cómo se nos va a abrir el cielo? Al contrario, que dice la palabra para los rebeldes: se te hace tu suelo de bronce y tu techo, ¿cómo es? Tu cielo de hierro. Qué oración, ahí no entra nada, hermano. Qué intercesión, porque nos va a meter el Señor a un proceso. Entonces cuando vemos nosotros esto, hermano, dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces imagínense, nosotros estaríamos aún metidos en la posición de que el Señor me reveló que lo vamos a ver, y este hombre dice que estaba constantemente en el templo. Yo me cambié, miren, ya me perdí. Y aquí había un hombre así: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, repita conmigo: movido por el Espíritu. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Esto es poderoso, hermano. Y movido por el Espíritu vino al templo. Ah, qué interesante, ¿verdad? Pastor, hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Ah, estaba muy cansado. Ah, que sí, pues el Espíritu no lo puedo mover. Cuando está lloviendo, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué no mira? Es que estaba lloviendo. Sí, pues se va a deshacer, ¿verdad? Ahora entendía, mi pastor se enojaba cuando estaba lloviendo y la gente no llegaba. Ahí empezaba ahí media hora de enojo primero, ¿verdad? Yo he entendido. Le voy a decir una cosa, hermano. Yo creo que este tiempo es el tiempo más difícil para hacer iglesia. Hablamos con mis hijos, ahora que venimos oyendo la radio con otras iglesias, y yo le digo a la gente: ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que la gente quiere? Porque hoy parece que las iglesias, hermano, quiere un montón de cosas raras, ¿sí? Y no voy a criticar, hermano, porque yo creo que para todos da el Señor.
Pero yo estoy sorprendido de ver moveres, porque esos son moveres, algunos no del espíritu, moveres humanos, que algunos están haciendo iglesia de una manera rara, pues sí. A lo mejor ni voy a decir porque van a decir que estoy tirándole algunas cosas que estoy viendo, pero estoy viendo, hermano, que algunos lugares la gente está yendo donde hay luces, donde hay, parece no sé, un restaurante. Hay cosas que están pasando. Otros van a lugares, aire acondicionado. Yo le pregunto, tú la pregunta es, ¿qué quiere la gente? Y yo me decía, amigo, comodidades. Una butaca que se recline, aire acondicionado, 19 grados centígrados, 18, ¿verdad? Café, botanas, como que estuviera en el cine, ¿verdad? Un buen parqueo seguro, que no me abran mi carro, pastor. Pues, pero le voy a decir una cosa, algunas de esas iglesias paga usted 20 quetzales de parqueo cada domingo. Entonces me pregunto y digo yo, ¿qué es lo que la gente quiere? La palabra dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Entonces, hermano, yo le voy a decir una cosa, empiece a escuchar más al Señor, que el Espíritu nos traiga, hombre. Yo sé que aquí hay gente linda, gente fiel, que nunca falta, gente que siempre está, pero tenemos que empezar a guiarnos realmente por el Espíritu Santo, hombre. Es que el Espíritu Santo es una persona y Él habla, hermano. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ya vio, o sea, ¿quiénes llevan al niño al templo? Los padres. Qué curioso. Mira, es que a mí me gusta la Biblia, es que la Biblia es así como que detalles y cosas tan explícitamente claras, pero como yo le voy a decir una cosa, hermano, yo lo digo y lo digo por mí si quiere, no lo digo por nadie más. La Biblia, Dios le habla, parece que está escrito para gente tonta, ¿sí? Porque somos tontos, no entendemos. Mire, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, y de plano, ¿y quién más lo va a traer, pues? Pero ¿por qué nos dice eso la Biblia? Porque nosotros, papás, somos los responsables de traer a nuestros hijos a la iglesia, de enseñarles la palabra, de enseñarles a alabar a Dios, de enseñarles a adorar al Señor, de enseñarles a postrarnos a orar, de enseñarles a orar y dar gracias por nuestros alimentos en la mesa, de enseñarle que cuando nos acostamos hay que orar y darle gracias al Señor y cubrirnos. No sabemos si va a haber un terremoto y ya no nos levantamos. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Mire, y trajeron para hacer al templo, para hacer por el conforme al rito de la ley. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire qué profeta, repita conmigo, profeta. Este era un profeta. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, el que espera, el que es constante, el que es justo, el que es piadoso, el que camina con el Espíritu, va, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Acaba la carrera antes de tiempo. Mire, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Repita conmigo, siervo. O sea, si él está diciéndole a Dios siervo, es porque él servía. Entonces la pregunta aquí se pone más gruesa. ¿Cuántos servimos al Señor realmente? Y yo sé que hay quienes sirven aquí con sus dones, pero hermano, hay mucho que hacer en las cosas de Dios. Hay mucho que hacer, hay mucho. Uno cree, ay, hermanos, ya tantas iglesias. No, hay muchas maneras de predicar la palabra de Dios. No crea que la predicación de la palabra solo es en un púlpito, está equivocado. La gente cree que solo aquí se puede servir al Señor. Esto es lo más pequeño. Hay muchas maneras de predicar la palabra. Mire, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles. Venía aquí arriba, Eric. Mire qué poderoso, pues cuando vemos esto, hay una profecía mesiánica aquí metida, hermano. Este hombre se le reveló que Jesucristo no solo era para sus hermanos de sangre, Jesucristo era para nosotros los gentiles. Luz para revelación a los gentiles, mire. Y gloria de tu pueblo Israel. La iglesia e Israel son dos posiciones diferentes. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Nosotros somos el pueblo injertado, hermano. Somos el pueblo que aceptó las buenas nuevas de salvación.
Israel todavía espera al Mesías. Para Israel no ha venido todavía el Mesías. Por eso tenga cuidado con todos esos movimientos judeo-mesiánicos que están practicando nuevamente las fiestas, los Shabbat y todo. Hermano, yo respeto, pero yo le voy a decir una cosa. La Biblia nos enseña que ellos despreciaron al Mesías y nosotros lo recibimos. Ellos tendrán su proceso, ellos tendrán su trato. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Tú tienes que saber. Vamos a hacer en unas semanas, vamos a hacer un servicio de niños. Y vamos a bendecir a los niños y vamos a profetizar sobre ellos, porque lo que Dios diga a través de los ministros, hermano, Dios va a desatar cosas sobre los niños. Sabía que cuando yo era niño, yo creo que se lo conté, no sé si se lo conté la semana pasada. En la iglesia se hacían ayunos cada mes y se escogía así como por decir, el día tal, el hermano Gerson y Karen y sus hijos les toca estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde en ayuno aquí en la iglesia. Y llegábamos. Y yo recuerdo que te estoy hablando, hace 35 años no existía lo profético como ahora. Pero caía la unción profética y de repente caía la palabra profética. Dice el Señor que tus hijos, hermano, y muchas de esas palabras se han cumplido. Me recuerdo que a mi mamá le decía, 2 de tus hijos son pastores. El Señor siempre lo habló y tal vez en ese momento ni siquiera teníamos nosotros siquiera el entendimiento de lo que estaban diciendo. Entonces, hermano, nuestra tarea como papás es guiar a nuestros hijos. José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Y miren lo que dio ese profeta. Por eso tenga en cuenta que habían profetas operando secretamente, si usted quiere, y le da la palabra y le dice: mira, este está para bendición y para caída de muchos en Israel. Mire, y para señal que será contradicha, dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Miren, tremendo. Mire qué grueso, pues, que esto fue una convocatoria profética el día que presentaron a Jesús. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, 84 años de viudez buscando al Señor. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos acá, hermano, en la semana buscan de Dios? ¿Cuántos buscan de Dios? Yo no quiero que nadie se sienta mal, pero yo voy a decirle algo que el Señor, ayer el Señor nos daba una palabra, y eso sí lo quiero compartir ahora. Ayer fue un día muy especial. Hicimos una avanzada profética con el consejo profético. Estuvimos en el centro de las Américas, ¿sí? Pero el Señor, antes de salir al centro de las Américas, nos dio una palabra por una profeta joven. Mejor dicho, la hija de un profeta tuvo un sueño en la madrugada. Ella estaba estudiando, ella es médico y está estudiando para una especialización en México, y tuvo una palabra. Dios le dio una palabra y yo la quiero compartir. Es corta, breve. Y dice que el Señor le habló y le dijo, ella estaba durmiendo y de repente tuvo un sueño y le dijo: estoy muy triste, le dijo el Señor, porque mi iglesia no quiere buscarme, mi iglesia no quiere adorarme, a mi iglesia no le interesa caminar conmigo, a mi iglesia no le interesa estar conmigo. Mire, de verdad, yo me quedé sorprendido. Es más, estoy fortalecido a raíz de esa palabra, ¿sí? Muchos ponen de pretexto y se van a muchos lugares y me dejan siempre en segundo plano, pero cuando tienen necesidad me buscan. Es lo que es la palabra, no, esa no es mía, es de Dios. Se la dio a la señorita profesional. Pero viene el tiempo, decía el Señor, donde muchos que han sido rebeldes, muchos que no me han honrado y muchos que no han honrado a mis pastores. Miren qué poderoso esto, porque la iglesia está llena de gente rebelde que no honra a mis pastores. Y se te olvidó lo más importante, era la palabra. A mi pueblo se le olvidó lo más importante.
no entendió que cuando sirven están demostrando amor y sujeción. Por lo tanto, dice el Señor, voy a venir y voy a cortar a muchos, y los voy a cortar literalmente, decía el Señor. No cortar de que se van a ir, los voy a cortar a causa de su rebeldía, a causa de su insujeción y a causa de haberme dado la espalda. Hermano, yo me quedé así como asustado, santo Dios. Pero también me decía el Señor, voy a levantar a un remanente de gente que busca, de gente que está constante, de gente que está buscando, de gente que nunca me da la espalda, de gente que su prioridad siempre es adorar. Mire, yo me quedé sorprendido, de verdad. Yo me quedé sorprendido porque es una joven que ella estaba estudiando para su examen, hasta molestando, estaba yo diciendo, yo ni siquiera estaba orando por ustedes, nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando en este tiempo, hermano? Mire, está hablando de que tenemos que comprometernos más con el Señor, de que tenemos que anhelar más de Él en este tiempo complicado que vivimos. Las sociedades, hermano, están degradadas, las sociedades están en conflicto, los países están en conflicto. Mire, pero esta viuda dice que no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Una mujer que nos da un ejemplo, una generación que aprendió a conectarse con Dios. Tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a conectarse con Dios, para que no se aburran ni se cansen cuando estén en la iglesia. Cuando haya oración, cuando haya tiempos de intimidad, puedan ir y vamos a ir a adorar y nos vamos a meter con el Señor, y no estén aburridos viendo el reloj o viendo el teléfono. Ya que aburrido, que se apure, ya me aburrí, ya me desesperé, me desconecté ya. Sino estemos adorando al Señor, estemos buscando de Dios. Y presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, este es un tiempo bien interesante. Me gusta este pasaje porque nos muestra varias proyecciones. La primera proyección, una familia con promesa, con el hijo de la promesa. Así que nuestros hijos todos tienen promesa, pero la responsabilidad depende de nosotros. Y luego generaciones, 2 generaciones de gente sirviendo en la iglesia con justicia, con revelación, con integridad. Y eso es lo que tenemos que trasladarle nosotros a nuestros hijos, servir. Luego la palabra dice más adelante, Jesús crecía en gracia delante de Dios, delante de los hombres. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Se iba al templo. Ustedes saben la historia, que Jesús se perdió en aquella fiesta y se quedó en el templo con los maestros. Y cuando llegaron los papás, dijeron, Jesús, ¿qué estabas haciendo? Dijeron, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Miren qué poderoso. ¿Sabe qué significa esa enseñanza? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar de Dios. Me decía Gerson la otra vez que estaba en el velorio, que a veces uno, ¿verdad? Para que te des cuenta de lo que Dios está haciendo con nuestros hijos. Esos niños van a ser poderosos. Me decía Gerson, un momento triste, ¿verdad? Que partió el papá de Karen a descansar a la presencia. Y dice que llorando el niño, ¿verdad? Y llorando Karen, y no sé qué estaban hablando de Job, y que ellos hablando entre ellos y el niño llorando. Job 1 no sé qué le dio la cita llorando. O sea, ellos estaban en su dolor, ¿verdad? Hablando, no sé qué estaban hablando, y él lo oyó así, se quitó las lágrimas, siguió llorando, le dijo el texto bíblico y siguió llorando. No nos estamos dando cuenta del potencial que nuestros hijos tienen. Yo tengo un potencial bárbaro. Yo le conté la semana pasada que le saqué una canción a Tiago de Soda Stereo. Yo, se haguelo el amor, inventándome. Ay, papá, deja de cantar eso. Yo soy cristiano, me dijo. Así me dio risa, a mí me empezó a matar de la risa. Como quien dice, yo no oigo eso. Entonces, tenemos que preocuparnos más nosotros por nuestros hijos. No digamos por estos jóvenes que están acá. Todavía, estos jóvenes todavía están bajo dominio. Y todavía podemos trasladarle la palabra a ellos. Todavía podemos llamar, venga mijo, vamos a orar antes de acostarse. Venga mijo, vamos a orar esta tarde. Tomemos 5 minutos, no estoy diciendo que 1 hora. Vamos a orar, vamos a bendecir nuestra casa, vamos a bendecir la familia. Vamos a orar hay que orar, hay que crear ese anhelo en el corazón de nuestros hijos. Esa dependencia de Dios, de que todo lo que hacemos se lo tenemos que consultar a Dios. Todo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a clamar, hay que consultárselo al Señor, porque es la manera como Dios opera. Así que vamos a pedirle al bebé que pase, por favor.
En esa misma comunión vamos a hacer la presentación y luego termino orando y ministrando, ¿sí?